Buenos días, buenas tardes, buenas noches para usted que nos está viendo y nos está escuchando aquí a través de Pasaporte ICETEX, esta ventana que tiene la entidad para que diferentes personas, beneficiarios, expertos, investigadores puedan venir acá a contarnos muchas cosas, historias de vida, recomendaciones, en fin, aquí tenemos mucho para contarles. Antes de empezar, recuerden, compartan este enlace con todas las personas para que podamos conocer más de estas historias de vida que tenemos para hoy. Entremos en materia. Hoy quiero presentarles a una invitada muy especial, que seguramente historias que pasan fronteras con una movilidad internacional buenísima y que vamos a tener muchos tips, recomendaciones con ella. Así que, Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida a Pasaporte ICETEX. Muy bien, gracias. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Bien, gracias. Adriana, desde hace mucho queríamos conocer más experiencias relacionadas con movilidad internacional, becas, conocer estos temas que muchas veces los beneficiarios tienen fuera del país y son experiencias que no podemos conocer, pero por fortuna pues tú estás aquí para contarnos mucho sobre eso. Antes de empezar, Adriana, de Valledupar. Sí, de Valledupar, Cesar. De Valledupar, Cesar. Cuéntanos un poco a qué te dedicas tú, Adriana, ¿qué haces? Bueno, ahora soy profe de inglés y francés. Digamos que yo estudié licenciatura en lenguas modernas, también con un crédito condonable del ICETEX. Yo fui beneficiaria de Servilo Paga 4, entonces soy egresada de la Javeriana con esta beca. Pues ahora soy profe de inglés y francés y estoy haciendo mi maestría en la Universidad de Sopron, en Hungría, en Ciencias de la Educación. Es decir, eres ICETEX desde pregrado hasta posgrado y eso es algo muy positivo. De hecho, empecemos la conversación por ahí. Empecemos el tema desde por qué seguir de alguna manera con el ICETEX. Hicimos pregrado con Servilo Paga. ¿Cómo fue ese proceso? Es decir, ¿cómo accedes tú al tema de Servilo Paga? Y ahí sí nos puedes contar de una vez si fue condonable. Cuéntanos un poquitico sobre eso. Claro que sí, yo quería estudiar, yo decidí desde noveno que quería estudiar licenciatura en lenguas modernas, que quería estudiar en la Javeriana y era imposible si no era con una beca condonable o con alguna ayuda. Entonces ese es de mis recuerdos más bonitos, el día que salió el ICFES y decía: ha sido beneficiaria de un programa que se llama Servilo Paga. Gritos de emoción en mi casa y a los 16 años me mudé a Bogotá. De hecho, todo el crédito fue muy raro porque le tocaba a mi mamá firmar por mí porque yo no era mayor de edad. Claro. Y el día más feliz de mi vida fue el día que llegó la condonación, que llegó el papel de ICETEX diciendo como: estás a paz y salvo, no tienes que pagar nada. Y digamos que ese fue el proceso más feliz, el poder decir: ok, no tengo que pagar, porque había muchas personas que estaban muy estresadas porque es 140, 150, hasta hay casos que llegan a 200 millones de pesos y el decir: ok, no nos debes pagar nada, ya trajiste tu certificado, trajiste tu diploma, eso es todo. Fue un momento muy, muy feliz, fue como se logró, hay una luz al final del túnel y luego de 5 años de esfuerzo, de mantener la nota, que pudiera seguir con la beca, pues lo logramos y me condonaron la deuda. Hacia allá voy, porque uno dice: chéverísimo, pude condonar gracias al programa Servilo Paga, logré hacer todo, pero eso también representa de alguna manera una responsabilidad, ¿cierto? Entonces uno dice: bueno, ¿qué tuviste que hacer, Adriana, para decir necesitamos mantenernos de ciertas formas, con entregables, con promedios, con clases, para lograr eso? Porque muy chévere cuando llega la condonación, la carta, tu crédito ha sido condonado, pero ¿qué tuvo que pasar? ¿Qué tuviste que hacer para lograrlo? No, yo creo que las dos cosas más importantes es la red de apoyo también. Digamos que mi familia fue muy importante en el proceso. Desde muy chiquita mis papás pensaron mucho en que la educación era muy importante. Entonces el tener esa base de mi familia, el poder decir: ok, esto es muy importante, esto lo vamos a hacer, tú lo puedes lograr. Para mí fue muy, muy importante el tener a mi familia. También yo soy muy creyente, entonces decir: bueno, con Dios
lo puedo lograr, o cuando uno está solo, porque pues yo me mudé a los 16 años, era estar sola en la jungla de cemento que le decían a Bogotá, uno costeño, que no es, la cultura es completamente distinta, no tenía ninguna familia, fue también el tomarlo fortaleza y decir yo lo puedo lograr, y el tomar la responsabilidad, porque yo sabía que sea como sea, era un crédito condonable, necesitaba mantener esas calificaciones, trasnochar, madrugar, poner todo mi esfuerzo, porque también esa era la meta. Digamos, desde el día 1 yo fui muy clara que la meta que yo quería era graduarme, darle ese diploma pues a mis papás sin que tuvieran esa carga de tener que pagar más por mis estudios, que era lo que no podía. Pasemos entonces a esa parte. Ya de 16 años dices que de Valledupar para Bogotá, a la selva de cemento, como llaman. ¿Cómo fue ese choque? Porque pues menor de edad, encontrarse acá, un montón de cosas. Cuéntanos un poquitico de esta primera experiencia de estar sola en una ciudad como Bogotá. Bueno, de hecho, la primera vez que yo visité Bogotá fue con todas mis maletas para venir a vivir a Bogotá. Yo ni siquiera había venido a Bogotá. Entonces sí fue un gran cambio, el clima cambia muchísimo, pasar de calor a muchísimo frío, y también la comida, el estar solo, el vivir pues en una pensión, vivir en una pensión con otros estudiantes, y al centrarse y decir como ok, hoy tengo que estudiar, hoy tengo que hacer esto, no puedo salir también. Digamos que en ese momento era un ajuste financiero, lo que daba la beca, tratar de hacerlo rendir hasta el final de mes, tratar de no pedirle más plata a mis papás, sino solamente usar lo que nos daba la beca. También era un ejercicio de centrarme mucho y decir, bueno, a esto fue lo que vine. Igual yo siempre fui muy cercana a mi familia, entonces yo hablaba muchísimo con ellos, digamos que también hice una red de apoyo, empecé con mis amigos, mi familia, acá también hice grandes amistades que hasta el día de hoy, han pasado años desde que me gradué, desde que empecé, pues esa red de apoyo también fue muy, muy importante, y esa confianza de que confiando en Dios de que esforzándome lo podía lograr. Creo que hay situaciones muy similares de pronto en otros beneficiarios que nos puedan estar viendo y nos puedan estar escuchando, que dicen, claro, yo debo trasladarme de una ciudad a otra para poder estudiar. ¿Cuáles fueron esos retos o sacrificios que de alguna manera en esta historia de vida que nos estás contando, en ese momento de vida, 16 años, tuviste que afrontar? ¿De qué manera? ¿Qué tuviste que sacrificar de alguna manera? Porque uno dice, Bogotá, podría salir en la noche, compañeros, compartir momentos, no sé, de fiesta, pero ¿qué fue necesario empezar entonces también como a replantear en esta vida adolescente teniendo una beca encima? No, yo creo que primero aprendí muchísimo de presupuesto. Fue el decirme, usted quiere salir, hoy no puede salir, eso no está en el presupuesto. Quiere comer tal cosa, eso no está en el presupuesto. El tratar de organizarme, tener un presupuesto y decir, esto no está en el presupuesto. Y creo que también para mí fue muy importante el decir, bueno, mañana hay parcial, mañana tengo tal cosa, mañana tengo que hacer tal cosa, hoy no se puede salir. Creo que es un acto mucho de independencia y autonomía, poner, obviamente ya no hay papás que te pongan reglas, y en mi caso, digamos que mis papás confiaban mucho en mí, entonces yo no tenía constantes llamadas de dónde está, qué está haciendo. Ellos confiaron mucho en mí, fue la autonomía de decir, ok, hoy no se puede salir, hoy no puedes hacer eso, hoy te tienes que concentrar. Igual, digamos que yo siempre fui muy calmada, creo que también por eso mis papás confiaron mucho en mí, como que nunca me volé, nunca hice nada loco. Pero acabas de decir algo que es muy importante, y es la organización financiera en medio de todo este proceso, que creo que también es importante que todos lo tengamos, y sobre todo 16 años en una ciudad sola, pensando ya en cómo organizo mis finanzas, creo que es un punto muy importante. Pero pasando a otro momento de vida, condonación, luego de este Ser Pilo Paga, cuarta versión, viene también por parte de la entidad la movilidad internacional a través de la Oficina de Relaciones Internacionales del ICETEX. Y es que aquí es un capítulo que me interesa mucho descubrir, porque te ganas una beca para estudiar en Hungría. Ok, empecemos por ahí. ¿Cómo es? Ya no te trasladas a Bogotá, ya te vas a otro país, o sea, esto es fronteras. ¿Cómo es ese primer acercamiento y qué tienes que pasar para llegar entonces a una beca?
Bueno, la beca, de hecho, yo no la planeé, es el momento más random de mi vida. Mi hermana me mandó un post de Instagram y me dijo, hay esta beca, ¿por qué no te postulas? Y yo, claro que sí, ¿por qué no? Y decía como, no, no voy a pasar, y pasé filtros, y al final sí pasé. Pero digamos que lo primero es todo el papeleo. Me hubiera encantado que alguien se sentara y me dijera, tienes que hacer esto, esto y esto. Yo nunca había pedido una visa, no sabía, o sea, tenía solo un pasaporte, había salido del país una sola vez. Nunca había hecho proceso de visado, el sentarse a hacer todos los papeles, hacer transcripciones, hacer todo el proceso de traducción de títulos, pedirle a la universidad cuál era mi promedio, pasarlo a inglés. Digamos que esa parte de la burocracia nadie te la cuenta y es muy importante, digamos, para alguien que vaya a hacer el proceso. Primero es muy importante ir a tu universidad y pedir tus notas en inglés. Nadie te dice eso, pero es muy, muy importante. Y el proceso de visa, creo que no nos damos cuenta, pero Colombia no tiene tan malas relaciones internacionales. Digamos que mi visado fue muy fácil. Con Hungría, sobre todo, ellos fueron como, tienes la aceptación de la beca, ya. No necesitas nada, ven, tómate la foto, ese es el día de tu cita, vienes a buscar el pasaporte cuando tú quieras y nosotros no necesitamos visa para entrar a la Unión Europea, bueno, a territorio Schengen. Sí. Entonces fue como, si no llega igual tu visa, no importa, te puedes ir, vienes por el pasaporte y te vas, pero al final sí llegó mi visa. Pero digamos que ese fue un proceso que tuve que navegar sola, como cómo encontrar la cita en el consulado de Hungría. Ok, ahí pasa algo muy importante y es que tal vez la percepción que creemos los colombianos está en el exterior, puede ser negativa, neutra, en algunos positiva, pero en algún momento te generó esa sensación de voy a ir a otro país, se presentó de pronto ese estigma de eres colombiano, porque a veces uno dice yo no viajo porque tener alguna situación negativa. ¿Percibes que sucedió algo así en el momento de tu viaje? Creo que he cambiado mucho. Sí me ha pasado el llegar inmediatamente cuando digo Colombia, dicen Pablo Escobar, narcos. Y yo como, no somos, pero también me pasa el contrario. Muchas veces yo digo Colombia y dicen, oh, Shakira, y me ponen una canción de Shakira. O un par de veces sí me han dicho como, ay, café, ¿tienes café? ¿Tomas mucho café? Digamos que siento que ha cambiado mucho la percepción del país. Lastimosamente sí sigue pasando que te dicen drogas, Pablo Escobar, o en un par de aeropuertos sí me ha tocado como los colombianos, otra fila, pero también me han pasado las experiencias positivas. Una vez saliendo de la Unión Europea, en migración me preguntaron como, ven, yo estaba súper asustada porque la gente de migración me dijo como, ven, entra, y yo dije, no, aquí ya fue, ¿qué hice? Pero era para decirme qué pasaporte tan hermoso, porque pues nuestro pasaporte en luz ultravioleta salen los colores, sí. Cada página es distinta, entonces sí es muy lindo, y me dijo como, no, es muy lindo tu pasaporte. Entonces esa experiencia positiva también fue como, ok, está cambiando. Tal vez uno en algún momento tiene el imaginario de que si paso fronteras esto va a ser complejo, pero también está la otra cara linda del mundo donde llegas a un lugar que te recibe bien. ¿En Hungría llegaste a qué parte? Porque ahí pasa algo interesante también en donde estás ahorita. Sí, es un territorio muy raro. Yo entré por España, entonces en España sí me tocó los colombianos en otra fila, me sacaron a la fila, pero la ciudad en donde yo vivo está más cerca de Viena que de Budapest. Está a 3 horas de Budapest en tren y a 1 hora de Viena. Entonces yo llegué a Viena. Cuando yo llegué, digamos, fue muy raro porque en mi ciudad, en donde yo vivo, la mayoría de gente habla húngaro y por estar tan cerca, la segunda lengua es más alemán. La generación tal vez que tiene unos 20, 25 años sí te habla en inglés, pero de entrada cuando te veían la cara de extranjero, que me pasa un montón porque obviamente no luzco húngara, entonces es como, me dicen en húngaro, ¿hablas alemán? Y yo, no. Pero ya hay muchas más personas que hablan inglés, pero sí fue un cambio muy brusco, digamos, mi primer día fue terrible y dije como, ok, ¿yo qué estaba haciendo? Pero ya, con el pasar de los días uno se acostumbra, empezando porque en mi pueblito, no sé, yo llegué y dije, yo cojo un Uber,
claro que sí, no hay Uber. La única aplicación de taxis, ese día me decía como, no hay taxis disponibles porque era un domingo. Pues yo estoy acostumbrada a que todo está abierto, Pues todo estamos en funciona. Colombia, aquí hay movilidad de transporte todo el tiempo. Y una señora me tocó ir como al punto de información y yo, hola, taxi, y ella me hablaba en húngaro, yo le decía que no hablaba húngaro, le decía como habla inglés, la señora no, y ella me decía, hablas alemán, y yo, muy poquito, nada, o sea, yo le decía como taxi, y la señora como con señas me dijo, ok, te va a llamar un taxi, un señor X llegó, vio que era como extranjera, me preguntó de dónde era, yo le dije Colombia, el señor de la nada me abrazó y yo así súper incómoda y la señora como quítese, no sé, le dijo algo en húngaro, pero yo así, traumada, gente X en la calle me está abrazando, no sé cómo llamar un taxi, no conozco a nadie, el rooming no servía, no pude comprar una SIM card. Traté de cambiar pesos en el aeropuerto de Viena y obviamente ellos no tienen ni idea cuáles son los pesos colombianos. Entonces el primer día fue traumático, pero ya, al final... Pero son experiencias que de alguna manera para alguien que nos esté viendo y nos esté escuchando, tú le dirías, bueno, el checklist de cosas, si vas a empezar a hacer X o Y, tendría que ser este y lo otro, porque parte de esa experiencia es que también otras personas que puedan ver Pasaporte ICETEX sientan la tranquilidad que a través de la movilidad internacional no solo se está cambiando la cara del país, sino también tener la claridad frente a esas cosas de qué hacer cuando me enfrento a estos retos. Quiero que profundicemos una parte en el aspecto familiar. ¿Cómo se percibe la familia entonces fuera de qué te decía la familia, cómo era esa red de apoyo? Porque ya no estás en Bogotá, estás fuera del país. Pues digamos que mi familia siempre me apoyó mucho. Mi mamá siempre creyó de que íbamos a ser las mejores, de que todo se podía lograr. Digamos que mi mamá es un gran sinónimo de fe para nuestra familia. Entonces ellos sí me apoyaron mucho. Fue como, esta beca está, hágale, usted puede. Pero para mí sí ha sido muy importante el hablar con ellos y creo que uno tiene que ser muy intencional en general con las relaciones, porque por el cambio de horario es como cuando ellas están despiertas, yo estoy dormida, cuando yo estoy dormida, ellas están despiertas, el tratar de encontrar un punto medio para poder comunicarnos, hablar. Y siento que el colombiano y sobre todo el costeño es muy apegado a su familia, uno está acostumbrado a hablar con su familia todo el tiempo, el perderse cumpleaños, navidades, también es un poquito duro, pero al menos mi familia siempre ha intentado como de involucrarme. Estar ahí presente. De estar presente, el hacer videollamadas, el llamar, el hacer planes, vernos una película o algo así, hacer videollamadas, hacer cositas juntos siempre ha sido, creo que es muy importante y es algo que ayuda a mantener la conexión. Cuando estás allá lejos, el sentirte solo, el sentir que pues al menos a mí me pasaba que en toda la universidad solo había 2 personas más que hablaban español el primer semestre que llegué y el sentir como al final del día uno está cansado, no quiere hablar inglés, ya no quiero hablar inglés, ya no quiero hablar español, quiero sentarme en mi casa. Entonces el poder llamar a mi familia y hablar 15 minutos y hablar en español, el decir cómo me sentía, creo que fue muy, muy importante y es parte fundamental. Yo creo que cualquier persona que viaje al exterior en este tipo de movilidades, el tener una red de apoyo es fundamental, sea familia, sea amigos, y el ser muy intencional en mantener esas relaciones, el poder esforzarte por hacer una llamada, por mantenerse conectado, y porque es muy fácil aislarse. El decir, ok, ya yo vivo acá, ves a tus amigas haciendo planes, sí, ves a tu familia reuniéndose, mandan fotos. Entonces sí es como muy fácil aislarse y decir, pues ya no estoy, no hablo más, pero es muy importante, es vital, diría yo, el tratar de mantener esas relaciones para tener una red de apoyo, porque sin una red de apoyo es muy, muy difícil. Es complejo. Ya como para ir finalizando y generando algunas conclusiones, hay unos temas que me parecen muy importantes y es, hablemos sobre todo de cómo transforma tu vida, cómo se ha transformado tu vida también a través de las oportunidades que has logrado tener desde Serpilo Paga, desde una beca internacional. Todo esto, ¿cómo se convierte para ti a través de este tipo de oportunidades dadas por la entidad? Yo creo que me ha cambiado la vida, la verdad, el poder pasar
de Valledupar, yo soy egresada de un colegio público también, además la idea de estudiar en la Javeriana por mis propios medios era imposible. El poder tener la oportunidad de venir a Bogotá me abrió un mundo de oportunidades, pero también hacer esta movilidad un día me ha abierto 1000 puertas más. El no solo mejorar mi idioma, el aprender más, pero también hacer conexiones, el poder tener referencias internacionales en la hoja de vida, también el tener una maestría en el exterior es un gran peso para la hoja de vida, para el mundo profesional. Desde el punto profesional es muy importante, pero creo que también desde el personal. Aprendí a ser más autónoma, más disciplinada, crecí personalmente el poder enfrentarme, estar en el exterior, irme a otro país sola y he decidido, esta es mi responsabilidad, también me la voy a disfrutar. El crecimiento personal creo que también es muy importante y es oportunidades que se me abrieron gracias a Dios y también en parte pues en el acompañamiento de ICETEX. Si hoy te encontraras a la Adriana de 16 años, ¿qué le dirías tú a esa persona hoy por hoy? Porque pueden haber muchas Adrianas en ese momento que nos estén viendo, nos estén escuchando. ¿Será que lo hago, no lo hago? ¿Qué le dirías? Yo creo que le diría que confíe, que crea y se lance al vacío, que hay un mundo de oportunidades y también así como puertas se cierran, también hay puertas que se abren y que todo el sacrificio también tiene una recompensa, el llenarse de fe y el lanzarse al vacío por promesas vale la pena. Ok, regresas dentro de poco, ¿no? Te vas dentro de poco para Hungría otra vez. Sí, en 4 días me voy a mi último semestre. Ok, pues de verdad esperamos que te vaya muy bien en este último semestre, esperamos que no sea ni siquiera la primera, la última, más adelante ojalá nos puedas contar más cosas. Sabemos que hay muchos logros que has venido recibiendo también en medio de todo este proceso, ojalá más adelante también nos puedas contar, no sé si hay un spoiler de vida que nos puedas dar o esperamos más adelante, y si no pues lo iremos contando. Ya para finalizar con esta, ¿cómo definirías en una sola palabra toda tu experiencia de vida y todo lo que has vivido y todo lo que ha pasado con la entidad? Con una sola palabra yo creo que sería esfuerzo. Todo requiere un esfuerzo, pero también ese esfuerzo trae muchas recompensas. Ok, Adriana, gracias por acompañarnos aquí en Pasaporte ICETEX y ojalá más adelante podamos seguir hablando. Gracias a ustedes. Chao, chao. Ustedes ya saben, sigan conectados con Pasaporte ICETEX y compartan este enlace con más amigos, familiares y más personas que estén pensando en viajar. Ahora sí, los dejamos.